algunos otros en el trayecto de lo que tenemos en este seminario, pues vamos a agradecer que puedan ingresar y de colocar los micrófonos en silencio, al igual que las cámaras, para que entonces así no podamos tener ningún tipo de distracción en lo que el ingeniero Ángel pues vaya a estar facilitándonos lo que tenemos preparado para esta mañana. Como les decía, ya sin más preámbulo, pues le damos el tiempo al ingeniero Ángel para que pueda pues facilitarnos esta mañana. Ingeniero, bienvenido. Bueno, tengan muy buenos días, un saludo muy caluroso para todos los participantes allá en Guatemala. Para mí es un placer estar con ustedes por este medio para poder compartir este tema denominado formulación de planes de contingencia para poder contrarrestar los riesgos asociados del COVID-19. En este tema vamos a abordar un poquito qué hacer ante esta situación, ante esta crisis. No voy a profundizar mucho en la naturaleza y la descripción del COVID-19, pues esto ya se ha hecho en otros temas. Sin embargo, nos vamos a enfocar prácticamente en la formulación de contingencia. Así que, bueno, arrancamos esta sesión. Gracias por participar. Gracias por la oportunidad que me brindan de llegar hasta allá a Guatemala. Arrancamos entonces. Hablemos de la formulación de planes de contingencia para instituciones de microfinanzas ante los riesgos asociados al COVID-19. Déjeme contarle que allá por el año 1999, ya para llegar al año 2000, estaba yo en la unidad de planificación de una institución financiera muy grande aquí en El Salvador, y la superintendencia pidió que se elaborara un manual, un documento, un plan de contingencia ante el cambio de fechas ya denominado Y2K, algo que iba a afectar supuestamente a los sistemas informáticos de todo el mundo. Los sistemas informáticos se suponía que no podía soportar el cambio de fecha de 1999 al año 2000, el famoso Y2K. Y recuerdo que estando en la unidad de planificación me tocó elaborar un plan de contingencia que llegó a tener 500 páginas. Hablábamos de contingencias del área de préstamos, contingencia del área de tesorería, contingencia del área de informática, y tuvimos que detallar una cantidad de procedimientos para poder soportar esa crisis que se venía. ¿Cuál era la crisis del Y2K? En que los sistemas iban a colapsar y no iban a haber registros, se suponía que íbamos a reiniciar todo de manera manual mientras el tiempo transcurría y se reparaban los sistemas. Esa era una contingencia, algo, un preparativo por algo que podía suceder en el futuro. Entonces, ¿qué son los planes de contingencia? En esa época me tocó que elaborar estrategias, acciones y procedimientos. Prácticamente eso es, ¿verdad? Tener estrategias, tener acciones y procedimientos. De tal manera que en esta presentación vamos a ir tocando algunos temas importantes para irnos preparando en la temática que vamos a desarrollar, valga la redundancia. Vamos a ver un poco la vulnerabilidad de instituciones microfinancieras. ¿A qué se debe a que nosotros no estemos preparados ante una crisis eminente? Vamos a hacer un comparativo de la crisis económica que se dio allá en el 2009 versus esta crisis COVID-19. Vamos a evaluar si hay o no hay recursos de financiamiento ante esta crisis. Luego vamos a ver el proceso para formular el plan de contingencia de instituciones microfinancieras, donde vamos a ver primero la evaluación, ¿sí? Tiene que haber un punto de partida y esa evaluación es el análisis de los riesgos de liquidez de las instituciones microfinancieras. Luego vamos a ver la planificación, una forma sencilla de generar estrategias contingenciales. Vamos a ver una herramienta rápida y sencilla para generar estrategias contingenciales. No es que vamos a estar hablando de un plan estratégico, claro que no, pero vamos a estar hablando de cómo generar estrategias. Luego, acciones contingenciales recomendadas por su servidor, algunas acciones que me dieron resultados allá en el 2009 y otras que podemos implementar producto de alguna lectura que hemos realizado. Y por último, vamos a ver la viabilidad y ejecución. Lastimosamente, los planes de trabajo, los planes operativos, los planes estratégicos, inclusive los planes de contingencia, muchas veces tenemos la cultura de elaborarlos para guardarlos. Pues no, tenemos que darle viabilidad
y ejecución. Arrancamos entonces revisando un poquito el objetivo. ¿Qué pretendemos con esta presentación, mis estimados participantes de este webinar? Agradecemos a CAES, consultores y asesores empresariales, por la oportunidad. El objetivo es brindar una guía general para la formulación de un plan de contingencia de instituciones microfinancieras, partiendo de la evaluación actual. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Verdad? ¿Con qué contamos? A fin de dar continuidad al negocio de las microfinanzas. ¿Qué quiere decir? No es que nos vamos a alarmar. Por ahí recibí un mensaje de una persona que trabaja en captación y me dijo, fíjese que me cayó una llamada de uno de los mejores ahorradores a plazo fijo en nuestra entidad, que tiene por lo menos $2 millones invertidos en nuestra entidad. Y lo primero que me preguntó fue, mire, estamos analizando sacar nuestros ahorros porque ustedes tienen problemas de liquidez. Y entonces hay gente que cree, ¿verdad?, que en algún momento las instituciones realmente pueden tener riesgos de quiebra ante una crisis. Cuando hablamos de contingencia o de prepararnos, no quiere decir que estamos completamente mal. No estamos completamente mal, ¿verdad? Sino que nos estamos preparando ante una posible crisis que puede afectar las instituciones en diferentes magnitudes. Entonces, el objetivo principal es brindarles esa guía para que se pueda evaluar la situación, cómo estamos y asegurar la continuidad del negocio de las microfinanzas dependiendo de los impactos y los diferentes niveles de preparación que tengan las instituciones. Hablemos entonces de este tema, vulnerabilidad de instituciones de microfinanzas. ¿Qué significa la palabra vulnerabilidad? La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante. En otras palabras, mis estimados participantes, es la incapacidad para reponerse después de haber ocurrido un desastre. ¿Qué tan preparados estamos en la industria de microfinanzas en Guatemala para poderle hacer frente a esta crisis del COVID-19? Recordémonos que la crisis del COVID-19 no solamente es el contagio, no solamente es el riesgo de muerte, el riesgo de sufrir toda la situación de la enfermedad, sino el confinamiento, el hecho de que hay un toque de queda, el hecho de que hay una cuarentena y está afectando la productividad del país y por ende, pues, los empleos y la microempresa. ¿Estamos preparadas las instituciones microfinancieras? Hay entidades evaluadoras de riesgo internacional que dicen que las instituciones financieras en el mundo están mejor preparadas ahora en el 2020 que allá en 2009 cuando se dio la crisis anterior. Algunos piensan que ya hay entidades que han trabajado en las mejores prácticas, han superado algunas debilidades de sistemas, de procesos y han mejorado. Y yo puedo decir que sí, por lo menos en las entidades que he atendido, he podido evaluar que sí han mejorado mucho, ¿verdad? Han adoptado muy buenas prácticas, han mejorado las regularizaciones en algunos países, como el caso de Guatemala, que tiene una ley de microfinanzas, etcétera. Aquí en El Salvador, muchas entidades han adoptado como buena práctica la autorregulación y eso ha ayudado en el manejo de la mora, la reserva, etcétera. Es decir, que muchas de nuestras entidades ya hemos puesto ojo al fenómeno y más bien a la metodología de evaluar los riesgos, generar reservas adecuadas evaluando el riesgo crediticio. Entonces, este analista internacional decía, posiblemente nuestras instituciones microfinancieras están más preparadas hoy en día para enfrentar el fenómeno, pero realmente nos enfrentamos a algo mucho más difícil. Entonces, ¿somos vulnerables como instituciones microfinancieras? ¿Sí o no? ¿Qué vulnerabilidad podemos tener como instituciones microfinancieras en Guatemala? Aquí dice El Salvador, pero también vamos a pensar en Guatemala. Ok, vulnerabilidad de instituciones microfinancieras. Pensemos, primero, el sector atendido es de alto riesgo. ¿Qué sucede con las microfinanzas, verdad? ¿Por qué no se da el fenómeno del outscanning, verdad? Es decir, ¿por qué la banca internacional, la banca comercial regulada no baja al sector de las microfinanzas? Porque siempre hemos supuesto que el sector atendido por las microfinanzas es de alto riesgo. Y es cierto, ¿verdad? Es decir,
que nosotros atendemos ya un sector que es riesgoso. Por ende, el hecho de que haya una potencialidad de riesgo o una exposición de riesgo de este mercado, nosotros como instituciones microfinancieras lo estamos heredando. El hecho de atender una microempresa, aquí generalmente clasificamos la microempresa en subsistencia, en acumulación simple, en acumulación ampliada. La microempresa de subsistencia es aquella que vive del día a día, ¿verdad? Si la señora del mercado no fue a vender ese día no tiene para comer. Y muchos de esos microempresarios, señoras que tienen empresas pequeñas, son nuestros clientes. Entonces, si ellos son vulnerables ante esta crisis, automáticamente las instituciones microfinancieras están heredando ese riesgo por el sector atendido. Ahora vemos el lado del mercado de empleados, ¿verdad? Tenemos mucha cartera colocada a empleados. Va a depender del tipo de empresa donde tenemos colocados nuestros créditos, si son empresas gubernamentales que generalmente tienen mayor sostenibilidad en el tiempo, o si son empresas privadas, o si están siendo afectadas, por ejemplo, empresas de servicio, empresas como restaurantes, etcétera. Esas tienen un riesgo eminente ahora en el COVID-19 y vamos a heredar ese riesgo como instituciones microfinancieras. Entonces, somos altamente vulnerables en Guatemala, en El Salvador, como instituciones microfinancieras, porque estamos atendiendo un sector, un mercado que es vulnerable. Ahora, otro aspecto que nos hace vulnerable es el bajo nivel en la gestión integral de los riesgos. Es decir, que allá del 2009 para acá se han mejorado las normativas a través de algunos lineamientos y pilares que se dieron allá en Basilea, se han mejorado algunas gestiones, ya entidades microfinancieras han adoptado el puesto de trabajo donde hay un gerente de gestión de riesgos integrales. Sin embargo, no todas las instituciones tenemos la capacidad de tener un gerente de riesgo. Y lo otro es que esté altamente capacitado. Muchas veces ponemos gente que trabaja en el área de riesgos, pero no tiene la capacidad ni la tecnología, el conocimiento para poder potenciar la gestión de manera integral y de manera profesional. Entonces, ¿qué sucede con las instituciones microfinancieras? Somos vulnerables. No tenemos muchas veces un manual de riesgo de liquidez, un manual de riesgo operativo orientado a los procesos. No tenemos planes de contingencia de liquidez ante una situación difícil que me lleve a gestionar el fondeo. Entonces eso también me hace vulnerable ante una crisis. ¿Qué otra cuestión me hace vulnerable? También la competencia desleal, ¿verdad? Aquí somos amigos, nos reunimos para capacitarnos, algunos están en gremios, en asociaciones, pero allá somos competidores, ¿verdad? También somos competidores, pero muchas veces se da la situación que en los mercados o en la demanda del crédito, ¿verdad? Y en la oferta del crédito y del ahorro, muchas veces hay canibalismo, ¿sí? Vamos y nos robamos los asesores de crédito. Bueno, hay anuncios que aparecen en los periódicos donde dice, se busca asesor de crédito con cartera. Y uno pregunta, ¿con cartera con dinero o cartera de clientes? Y entonces se anda buscando el asesor de crédito que tenga cartera de clientes para que se venga con nosotros y pueda traerse todos los clientes. Y ahí empieza muchas veces una competencia desleal, andamos observando los precios, si queremos sacar ventaja, etcétera. Ahora, eso es de alguna manera pues normal en el mercado. Sin embargo, también eso nos puede afectar porque somos una industria de microfinanzas donde tenemos un grupo de entidades con ciertas características, estamos trabajando con los mismos fines. Ahora bien, hay otra situación que nos puede volver vulnerables y es el bajo nivel de la reserva sobre la cartera en riesgo. Es decir, aquí va a depender de las mejores prácticas. Si yo he adoptado mejores prácticas para trabajar en el crédito, voy a generar las reservas correspondientes. Por ejemplo, aquí en El Salvador tenemos una normativa donde decimos la cartera vencida debe estar 100% reservada. ¿Cuál es la cartera vencida? La cartera vencida es aquella más de 90 días ya vencida, que no paga 3 cuotas mensuales, más de 90 días, esa tiene que estar 100% reservada. Ahora, dentro de la industria hay dos formas de generar la reserva. Una es por el capital no pagado, ¿verdad? Es decir, yo tengo un crédito de $1,000 y voy a hacer la referencia a dólares. Tengo un crédito de $1,000, pero a mí solo me deben $200. Ya sean 3 cuotas de 200, que me hacen $200.
vengo y reservo los $200. Es decir, que solo estoy reservando el capital en mora. Pero las buenas prácticas me llevan a decir que la reserva tiene que ser por el crédito contaminado. Aunque sean $200 en las 3 cuotas que me hacen 3 meses, el capital que me deben, yo debo de reservar los $1,000. Todo el saldo contaminado. Entonces, esa es una de las mejores prácticas que se pueden adoptar. Y ahí podríamos tener una vulnerabilidad. Aquellos que no están adoptando buenas prácticas para la generación de las reservas, en el momento adecuado de una situación de crisis de liquidez, pueden ser un poquito más vulnerables que otras. La situación también que nos afecta en la vulnerabilidad como grupo de microfinanzas es la poca solidaridad para incidencia nacional. Si bien es cierto, estamos agrupados en ciertas asociaciones, en ciertos gremios, pero como industria no tenemos muchas veces cohesión, ¿verdad? Ahí va a depender si un gremio es más activo que otro. Pero es importante que las entidades se unan en tiempos de crisis. Por ahí puedo evaluar aquí en El Salvador cómo han llamado a gremios para poder hacer transmisiones en directo, poder hablar de la situación de la microempresa y del crédito de las microfinanzas, y no se presentan en algunos gremios porque ahí van a estar otros, ¿verdad? Entonces es lamentable la poca solidaridad. Acordémonos que dentro de la vulnerabilidad tenemos el riesgo sistémico, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo sistémico o el riesgo reputacional? Cuando una entidad puede tener una situación difícil, no sostenible, puede haber una corrida de depósitos y puede tener un problema de liquidez. Si una entidad de microfinanzas tiene problemas de liquidez, entonces puede pensar la gente que todas las entidades tienen problemas de liquidez o tienen problemas y pueden quebrar en el futuro. Entonces tenemos un riesgo de reputación, un riesgo sistémico del cual tenemos que cuidarnos. Por esa razón, tenemos que trabajar en la solidaridad. Y otro aspecto de la vulnerabilidad para las instituciones microfinancieras en Guatemala como en El Salvador es el modelo de negocios poco enfocados al sector. Cuando hablamos de modelo de negocios, hablamos de metodologías, hablamos de procesos, hablamos de estrategia institucional, ¿verdad? Una estrategia institucional bien definida, enfocada a la visión, alineada con la misión, realista, ¿verdad? Donde tiene metas retadoras, realistas, alcanzables, está mejor preparada para enfrentar una crisis. Tenemos la situación del recurso humano poco capacitado. A veces traemos gente de negocios que hay que capacitarla, le damos una media formación y los lanzamos a trabajar. Eso también influye. O muchas veces no se encuentra gente que quiera trabajar en el sector debido a que en algún momento pues lo ven peligroso o lo ven vulnerable en relación a los sectores donde trabajan. Entonces son cuestiones que nos pueden afectar en la vulnerabilidad. Lo otro son las metodologías, ¿verdad? Las mejores prácticas. Si yo atiendo a la microempresa, debo tener una metodología de análisis, de levantamiento de información, de evaluación del crédito especializada para una microempresa. Si yo atiendo a una pequeña empresa, ya es un monto más grande, una empresa más formalizada, tengo que tener metodología, ¿verdad? Para levantar la información, para analizarla, para evaluar el riesgo. Si yo tengo que atender empleados, tengo una metodología especializada para empleados. Si yo atiendo el sector agropecuario, tengo una metodología especializada para el sector agropecuario. Si yo tengo bancos comunales o créditos grupales, tengo una metodología especializada para ese tipo de crédito. Pero muchas organizaciones no tenemos las metodologías especializadas, sino que con la misma metodología trabajamos casi todos los créditos. Y ahí nos vuelve un poquito vulnerable a la hora de enfrentar situaciones difíciles. Lo otro es la organización, ¿verdad? Muchas veces nuestras entidades no están organizadas acorde a lo necesario para atender al negocio. Una institución debe tener una gerencia de negocios, una gerencia de créditos. Ahora ya no se llama gerencia de créditos, se llama gerencia de negocios, porque tenemos que captar, porque tenemos que colocar, porque tenemos que vender seguros, tenemos que traer gente que necesita remesas, etcétera, y otros servicios. Una gerencia de negocios, una gerencia financiera bien constituida que me está buscando fondeo, que me está administrando la liquidez, gerencias de apoyo como una gerencia administrativa,
una gerencia de riesgo, el área de tecnología, marketing, etcétera. Entonces, entre mejor estemos organizados, mejor estamos preparados para atender o a enfrentar una crisis. Si no, pues somos un poco vulnerables. Entonces, ahí estamos evaluando la vulnerabilidad de las instituciones microfinancieras. ¿Estamos realmente preparados? Y si no estamos preparados, pues hay que poner en marcha el plan de contingencia. Analicemos un poquito la crisis económica del 2009 versus el COVID-19. ¿Qué pasó en el 2008 y 2009? Algunos se recuerdan, la crisis inició en Estados Unidos por los famosos créditos subprime. Estos créditos subprime son situaciones donde las entidades ya no podían continuar cobrando los créditos inmobiliarios, es decir, de casas, etcétera. Y cuando ellos empezaron a recuperar estos activos, se dieron cuenta que estaban sobrevaluados. Los activos estaban sobreevaluados. Es decir, que una casa que valía X monto de dólares, ya realmente en el mercado no valía eso. Tuvieron que ajustar los precios, ajustar plazos, ajustar cuotas, y eso hizo que muchas entidades cayeran en impagos. O sea, la gente no podía pagar sus créditos, esos créditos se refinanciaban con pagos más pequeños, entonces se incrementó la cartera vencida, los fondos y la liquidez de las instituciones microfinancieras se vinieron abajo, la bolsa de valores se vino abajo, hubo un problema en los bancos, en los créditos hipotecarios, y se genera el famoso ciclo de la crisis económica. ¿Dónde empieza la crisis económica en el 2008-2009? En la caída de utilidades, ¿verdad? Entonces, se da una crisis, la gente no está vendiendo lo mismo, se caen las utilidades y viene una especulación financiera y productiva. ¿Qué sucedió aquí en El Salvador en el 2008-2009? Los bancos comerciales y la banca de segundo piso cerró el chorrito de crédito, ¿verdad? Dijeron ellos, bueno, no vamos a dar crédito porque el dinero que tenemos lo vamos a reservar. No sabemos cómo vamos a terminar con esta crisis económica. Entonces los bancos empezaron a reservar. En vez de colocar los créditos, empezaron a reservar, a tener más acumulación de dinero para poder enfrentar la crisis. ¿Qué sucedió? Las empresas estaban cayendo con sus utilidades. Necesitaban nuevos créditos para invertir, para sostenerse, y no había crédito. Entonces la especulación financiera nos lleva a un desequilibrio macroeconómico. No hay liquidez en el mercado, no hay dinero para colocar, no hay dinero para invertir por parte de las empresas. Viene la restricción de la moneda y vienen los gobiernos y meten su mano implementando política, ¿verdad? Luego viene la insuficiencia económica, no hay dinero, y la inestabilidad financiera continúa y vuelve de nuevo las caídas de las utilidades. Se vuelve un vicio, no hay dinero, no podemos colocar créditos, las empresas no pueden invertir, no pueden pagar sus créditos, no están vendiendo lo suficiente y volvemos a generar una inestabilidad macroeconómica en nuestro país, y entonces hacemos aquello que se llama el corralito de la crisis financiera, ¿sí? No tenemos salida, y eso fue lo que sucedió en el 2008, en el 2009. Entonces vamos a hacer un análisis un poco comparativo. Origen de esa crisis 2008-2009 fue en Estados Unidos, ahora en el COVID-19 el origen es en China. El factor del origen en el 2008-2019 fueron los créditos subprime, ¿verdad? Esos créditos hipotecarios sobrevaluados. Y ahora pues es el virus del COVID-19. La magnitud de la crisis 2008-2009 era mundial. La crisis ahora COVID-19 también es mundial. Países más afectados económicamente en el 2008-2009, España, por ejemplo, Islandia, Irlanda, Grecia, Portugal, Austria, Hungría, fueron los más afectados con decrecimientos en su PIB de 7, 8, 10% negativo, ¿verdad? En la crisis COVID-19, pues todavía no tenemos determinado. Sectores más afectados allá en el 2008-2009, manufacturero, construcción, comercio, transporte, minería, más de 16 millones de empleos fueron perdidos. ¿Qué está sucediendo ahora con el COVID-19? Al desaparecer globalmente, solo entre abril y junio de este año, el 6.7% de las horas de empleo, esto equivale a una pérdida de 195 millones de puestos a tiempo completo.
Este es un anuncio que se dio ahí en BBC Mundo, donde posiblemente el COVID-19 a esta fecha está perdiendo alrededor de 195 millones de puestos a nivel mundial. Entonces, ¿qué esperamos? En la crisis 2008-2009 hubo un decrecimiento en Latinoamérica del 1.9%. ¿Qué dice la CEPAL ahora con la crisis COVID-19? Que la región caerá menos 5.3% en el 2020. O sea que va a ser mayor. Si ustedes ven, si caímos en el 2008-2009 1.9%, ahora vamos a caer 5.3%, casi 3 veces mayor el impacto en negativo en la economía de los países. Ahora, ¿qué sucede con los recursos de financiamiento? Tenemos una crisis que va a ser mayor que la que se generó en el 2008-2009. Ahora, ¿hay recursos o no hay recursos? Dice el Fondo Monetario Internacional, dice que cuenta con la capacidad de préstamos de 1 billón al servicio de sus 189 países miembros. El cuádruple, 4 veces más de lo que tenía cuando estalló la crisis financiera mundial 2008-2009. Entonces, en resumen, ¿qué está diciendo el Fondo Monetario Internacional? Que la crisis es difícil, ¿verdad? Es realmente grande, no tiene fronteras, COVID-19, pero que está preparado con $1 billón, es decir, 4 veces más de lo que tenía en la crisis mundial del 2008 y 2009. Es decir, está preparado. ¿Qué dice el Banco Interamericano de Desarrollo, BID? Dice el BID que dispone 500 millones para inversiones de salud y proveer acceso al crédito de corto plazo para pymes a través de instituciones microfinancieras o instituciones financieras. Esto lo tiene preparado a raíz del COVID-19. ¿Qué dice el BESIA? El BESIA apoyará al sector financiero con un monto de 350 millones. El enfoque principal estará en el apoyo al sector de las MIPYMES para fortalecer el tejido empresarial de la región. Es decir, que hay organismos internacionales que están dispuestos a aportar dinero. Ahora los gobiernos se están preparando, en Guatemala se están preparando, en El Salvador también se están preparando, están generando estrategias para impulsar de nuevo la economía nacional, están preparando créditos para impulsar la microempresa, la pequeña, la mediana, se están preparando los países. Ahora, ¿qué sucede con las instituciones microfinancieras? Estar allá. Posiblemente va a haber recursos, ¿verdad? Posiblemente va a haber recursos. Pero también hay otra situación que tenemos que evaluar y es el impacto interno que van a tener las instituciones financieras y microfinancieras a raíz de COVID-19. Y entonces aquí es donde impacto interno de ser, tiene razón de ser los planes de contingencia. ¿Qué es lo que más va a afectar a las instituciones microfinancieras? Lo que más va a afectar a las instituciones microfinancieras es su liquidez. ¿Qué está sucediendo con nuestras instituciones al caer en un confinamiento, al caer en un toque de queda, al caer en una cuarentena? Aquí en El Salvador ya llevamos más de 60 días de cuarentena. Las últimas 2 cuarentenas de 15 días que hemos tenido han sido más duras porque estamos saliendo solo por número de DUI. Si mi número de DUI termina con el número 7, puedo salir el día miércoles. Si termina con el número 6, puedo salir el día martes, etcétera. Entonces, las empresas, la mayoría están cerradas. ¿Qué han hecho las instituciones microfinancieras? Han reestructurado sus créditos, ¿sí? Para 3 meses, para 4 meses. Entonces, en este momento no hay un impacto de mora, por decirlo así, reflejado en los sistemas, porque todos los créditos están reestructurados, están con ampliación de plazo, algunos tienen periodo de gracia para 3 meses, pues no hay problemas a nivel de indicadores reflejados por los sistemas informáticos, pero sí hay problema de dinero, porque las instituciones microfinancieras no están recibiendo los capitales que tienen que ser amortizados, no están recibiendo los intereses que tienen que pagarse. Entonces va a haber un momento
en que las instituciones van a tener problemas de liquidez. Y es aquí donde tenemos que hacer la evaluación. Por eso decimos, señores, el plan de contingencia para instituciones de microfinanzas debe iniciar primero con la evaluación, la situación actual. Y aquí toma mucha relevancia el tema de los riesgos de liquidez. En los riesgos de liquidez es muy importante evaluar los indicadores de alerta temprana. ¿A dónde aparecen los indicadores de alerta temprana? Aparecen en los manuales de liquidez. Cuando las instituciones tienen un manual de liquidez y este manual de liquidez está relacionado con la gestión del riesgo de liquidez, tienen estos indicadores. Entonces, vamos a repasarlos. Indicadores de alerta temprana de liquidez. ¿Qué puede suceder? Primero, hagamos el énfasis en el ámbito de los mercados financieros nacionales e internacionales. ¿Cuáles pueden ser indicadores de alerta temprana? Número 1, vean, caída de carteras de depósitos de instituciones financieras nacionales e internacionales. Lo que sucede es que ahora en día se va a volver más difícil captar ahorros. Si las entidades no están recibiendo sus préstamos de regreso como amortización de capital, no están recibiendo sus intereses, están afectando su liquidez. Entonces tienen dos vías. Buscar la liquidez a través de los ahorros y buscar la liquidez a través de fuentes de fondeo o bancas de segundo piso. Entonces, todas las instituciones están buscando depósitos y eso de alguna manera estamos peleando en el mismo mercado de los depósitos y está haciendo que las carteras empiecen a disminuir. ¿Qué otra situación puede suceder? Aumento de la tasa pasiva en relación al benchmarking. Nosotros en el grupo financiero donde estamos elaboramos un benchmarking, vemos cuál es la tasa activa de créditos, cuál es la tasa pasiva del ahorro y estamos evaluando que están aumentando, ¿verdad? ¿Por qué están aumentando las tasas? Porque todo el mundo quiere captar y ese es un indicador de alerta temprana. No quiere decir que las instituciones tienen problemas y están quebradas, no, no, no. Son indicadores de alerta temprana, que algo en el mercado está pasando. Luego vienen los problemas de renovación de fuentes de fondos y depósitos, ¿verdad? Hay entidades que tenemos temor de decirle al cliente, mire, ya se le venció su depósito a plazo. Fíjese que ya lo tiene vencido. Nos da temor decirle que ya se le venció, porque de repente el cliente nos va a decir, ay, mire, no me acordaba, ¿verdad? Espéreme por ahí. Ya voy a llegar a recoger el depósito. Ni me acordaba, ¿verdad? Ahorita lo necesito esa fichita, ¿verdad? Y llega el cliente a retirarnos el depósito. Entonces, miren, problemas para renovar la fuente de fondos, los depósitos, acotamiento del plazo de financiamiento interbancario del segundo piso, ¿ok? Y ese es el problema que viene, señores. Nos van a decir, aquí hay dinero, aquí tenemos Cristo para reactivar la economía. Pero fíjese que antes lo dábamos a 4 años y lo vamos a dar a 3. Fíjese que antes lo dábamos a 3 años, hoy lo vamos a dar a 2. Antes lo dábamos al plazo 2 años, hoy se lo vamos a dar a 1 año. Hablando de fuentes de fondeo de segundo piso. Listo, tengo, pero lo tengo a menos plazo, ¿sí? Y entonces allá por otro lado tengo clientes demandantes que quieren más ampliación de plazo, imagínense. Entonces caemos en el famoso descalce, ¿verdad? La fuente de fondos sí me están ofreciendo dinero, pero me están ofreciendo a 2 años. Pero yo tengo mi cartera colocada a 4, a 5 años. Y entonces viene el problema de liquidez otra vez. Entonces, aumento de la dependencia de los bancos centrales, ¿verdad? Y vamos a empezar a ver qué está haciendo el gobierno, a dónde va a poner el dinero necesario para reactivar la economía y estamos en expectativa. Entonces, tenemos que depender de los gobiernos y eso es alerta temprana, señores. Hay un problema que se nos puede venir de liquidez. Lo otro es en el ámbito del mercado microfinanciero al que pertenecemos. Si somos cooperativas de ahorro y crédito, estamos asociadas, estamos agremiadas. Si somos asociaciones, estamos agremiadas, las perspectivas de reducción de ranking de estas instituciones microfinancieras empiezan a bajar. Hay entidades que están evaluando cuál es la número 1 en el gremio, en la asociación, cuál es la número 2, cuál es la número 3, cuál es la número 4. Y de repente la institución que era número 1 ya es la número 2. La que estaba en la posición 4 de repente ya apareció en la posición 9. Y entonces se están moviendo las posiciones de ranking de las instituciones microfinancieras de nuestro grupo. Ese es un indicador de alerta temprana, señores. Otro es el incremento significativo de los indicadores de mora. Yo le decía que en este momento a lo mejor tenemos nuestra cartera reestructurada
tenemos nuestros sistemas informáticos preparados para poner allí las ampliaciones de plazo, periodos de gracia, y no refleja la mora. La situación es cuando se suelten esos arreglos que hemos hecho, ¿verdad? Porque la crisis continúa. Si bien es cierto, podemos terminar la cuarentena, los toques de queda, el confinamiento, pero la crisis continúa. Lo que vamos a esperar es que la mayoría de microempresarios que hemos atendido o de clientes que hemos hecho arreglos, la mayoría no va a poder pagar sus créditos de acuerdo a los arreglos. Entonces vienen los indicadores de mora a dispararse realmente. Aumento de las tasas pasivas de los depósitos, instituciones financieras de segundo piso están aumentando sus tasas, ya lo vimos. Dentro, indicadores de alerta temprana en el interno, compuesto por los indicadores propios de la entidad, mayores salidas de fondos. Cuando decimos mayores salidas de fondos, no quiere decir que las instituciones microfinancieras estamos gastando más. No, quiere decir que está ingresando menos y estamos gastando más. No porque estamos invirtiendo más, sino porque nuestros pagos son normales. Entonces estamos teniendo menos ingresos y nuestros pagos son normales. En realidad los ingresos son menores y los gastos son mayores. Desvíos del presupuesto y planes financieros, señores, los planes financieros que hicimos en diciembre, en noviembre del año pasado, ya no pegan, ¿verdad? Hay que reestructurarlos. Y hemos superado los límites internos de liquidez, ¿verdad? Hay indicadores de liquidez, hay indicadores del manejo de los fondos que a lo mejor ya se están disparando. Son indicadores de alerta temprana. Muy bien, entonces, si hemos hablado de esos indicadores, ahora quiero contarle cómo hacer un escenario sencillo de nuestra liquidez. Aquí tengo una herramienta que yo uso cuando trabajo en formulación de planes estratégicos y hacemos los planes financieros proyectados. Aquí tengo un flujo de efectivo normal de una institución de ahorro y crédito, una cooperativa de ahorro y crédito real. Son datos de hace 3 años. Este flujo de efectivo inicia con los ingresos de efectivo. El primer cuadrito que aparece ahí son los ingresos de efectivo. En 12 meses, esta entidad ingresa en sus operaciones ingresos de otras operaciones. Si podemos observar el cuadrito, el primero, en 12 meses, primer cuadrito, los ingresos de otras operaciones anda ingresando alrededor de $19,000. Ingreso de inversiones. Ha colocado inversiones en depósitos, acciones que ha comprado o aportaciones. Tiene ingresos de esas inversiones que le generan intereses, $223,000, ¿verdad? Amortizaciones de los préstamos. Miren, el año a esta cooperativa le amortizan capital $12.6 millones. Intereses sobre préstamos, esta es situación normal. $7.3 millones en el año, solo de intereses. Préstamos recibidos de segundo piso, siempre proyectan el año recibir $1 millón. Captación de depósitos. Esta cooperativa de ahorro y crédito capta en el año $42 millones en el año. Ingresos por aportaciones, los nuevos asociados que entran a la cooperativa de ahorro y crédito, $2.5 millones. Total de efectivo que le ingresa, estos son datos reales de una cooperativa, total de efectivo que le ingresa en el año de 12 meses, $65.5 millones. Ahora, vamos a los egresos, ¿verdad? Vamos a los egresos. Activo fijo, ella va a invertir en el año, esta cooperativa, $145,000. Gastos de planilla, estructura, etcétera, $2.4 millones. Costos, intereses que paga por depósitos a plazo, créditos de segundo piso, $2.8 millones. Retiro de ahorro, allá ingresaron $42 millones, pero aquí le retiran $39 millones, ¿verdad? La diferencia es el que le hace crecer su cartera de depósito. Pago de aportaciones, $1.3 millones, allá le ingresaron $2.5 millones y aquí tiene que pagar aportaciones de $1.3 millones. Amortizaciones de la deuda, ¿verdad? De deuda segundo piso, $799,000. Préstamos a conceder de esta cooperativa, $17.7 millones en el año, tiene que conceder en crédito.
para tener un saldo proyectado a diciembre de este año, estamos haciendo el escenario, una cartera de 51.8 millones, total de egresos 64.3 millones. Vean, aquí vamos a hacer el resumen. Abajo dice, en el cuadrito azul, total de ingresos 65 millones, total de egresos 64.3 millones, o sea que los egresos son menores a los ingresos. Saldo de caja a diciembre de 2019, 3.9 millones. Saldo de caja a diciembre de 2020, mire, 5.2 millones. O sea que no tenemos problema de liquidez, vamos a tener un saldo en caja en el balance general. Saldo de la cartera de crédito a diciembre de 2019, 46.7 millones. Saldo de la cartera a diciembre del 2020, 51.8 millones. Miren, la cartera le creció de 46.7 millones a 51.8 millones. Ahora, esta es la situación normal, señores. ¿Qué pasa en una situación crítica por el COVID-19? Y aquí yo hago, en esta herramienta que la tengo parametrizada, que la puede elaborar el gerente financiero, el contador, yo hago mi escenario, estoy proyectando el año, ¿verdad? ¿Cómo voy a cerrar el 2020? Entonces, señores, por el COVID-19 y por los aspectos que hemos hablado, ingresos de otras operaciones me va a disminuir 20%. El ingreso de inversiones me va a disminuir el 20%. Las amortizaciones de préstamos por capital colocado de crédito me va a disminuir el 35%. Los intereses de los préstamos me va a disminuir el 35%. Mire, allá me iba a ingresar 7 millones y aquí solo me está ingresando 4.6 millones. Voy a mantener los préstamos recibidos en $1 millón. La captación de ahorro me va a bajar el 20%, 33.7 millones. El ingreso de aportaciones me va a bajar el 20%, $2 millones. El total de efectivo me va a llegar a 47.9 millones. ¿Qué está pasando ahí? Estoy haciendo un escenario donde mis ingresos van a disminuir, o sea, el ingreso de efectivo va a disminuir. Ahora vamos a los egresos. Activo fijo, ya no voy a gastar lo mismo, lo voy a disminuir al 73%, solo voy a gastar 39,000. Los gastos los voy a mantener, porque yo estoy tratando de mantener mi imagen, ¿verdad? Y no voy a despedir gente. Por ejemplo, voy a mantener mi planilla. Los costos, voy a pagar mis intereses y mis préstamos de segundo piso y los intereses de mi cartera de captación para no generar una mala imagen, los voy a mantener. Los retiros de ahorro me incrementaron, ¿verdad? Me incrementaron el 20%. Allá solo capté 33.7, pero aquí me retiraron 46.8. El pago de aportaciones lo voy a mantener normal, ¿verdad? Y las amortizaciones de la deuda lo voy a mantener normal para generar una buena imagen. Los préstamos a conceder me van a disminuir. En este momento, haciendo, y aquí hice yo un escenario, haciendo una situación de 3 meses en el año, que no podemos colocar créditos y que esos créditos los vamos recuperando la colocación de manera gradual, se me reduce en el año la colocación de créditos el 50%. Allá colocaba 17 millones, hoy solo voy a colocar 9 millones, alrededor de 9 millones. La cartera real solo me va a crecer 47.3, el 1% me va a crecer. Total de egresos, 61.9 millones. Negativo. ¿Sí? Negativo. Mira, me está ingresando 47.9 millones en total de efectivo, pero 0.9 millones negativos en mi saldo de efectivo. Entonces, abajo, en esos números en mayúscula, esas palabras en mayúscula, tenemos el resumen. Total de ingresos, 47.9. Más, está saliendo más dinero. Saldo de caja al 2000. Hola, hola.
Tuvimos un problemita de conexión. Sí, ingeniero, se escucha. Ok, parece que tuvimos un problema de conexión. Ya volvimos al sistema. Ok. Estábamos ahí, no sé si estamos bien con la temática o continuamos donde nos quedamos. Sí, ingeniero. Ok. Entonces decíamos que tenemos acá prácticamente un problema de liquidez, ¿verdad? Es decir, que el saldo de caja al 2020 lo tenemos negativo en 9 millones aproximadamente. La cartera de crédito en el 2019 teníamos 46.7 y nos va a bajar a 47.4. Es decir, que la cartera no nos baja mucho porque hemos reestructurado los créditos, es decir, que no nos han amortizado capital. Entonces, ¿qué hacemos con este escenario sencillo? Miren, jóvenes, este escenario sencillo está preparado para que podamos hacer planes financieros proyectados de acuerdo a la crisis COVID-19. En el ingreso de efectivo, yo ya tengo las cuentas de los estados de resultados, ¿verdad? Ingresos de otras operaciones, ingresos de inversiones, amortizaciones de préstamos, intereses de préstamos, préstamos recibidos, captación de depósitos. Eso me lleva a estado de resultados y me lleva a los saldos de cartera en el balance. Luego tenemos los egresos, los activos fijos, me actualiza el activo fijo, los gastos y costos me actualiza el estado de resultados, los retiros de ahorro me actualiza la cartera de depósitos en el pasivo, el pago de amortizaciones me actualiza, el capital social que yo tengo en el patrimonio, las amortizaciones de capital de deuda me actualizan los pasivos, los préstamos concedidos me actualiza el saldo de cartera en los activos. O sea, en ese flujo de efectivo tengo la información para poder preparar estados financieros de contingencia. Oiga bien, estados financieros proyectados de contingencia. Este es el escenario, ¿verdad? Puede ser un escenario crítico, puede ser un escenario leve, optimista, etcétera. Entonces, ¿cómo está mi estado financiero proyectado de contingencia? No quiere decir, ¿verdad?, que ese estado financiero proyectado de contingencia tiene que ser el mismo del plan estratégico. Cuidado, eso no es así, ¿verdad? El plan estratégico ha tenido un propósito, ha tenido una reflexión, han hecho una proyección, pero mis planes financieros de contingencia yo los puedo proyectar, que no tienen que ser exactamente los mismos del plan estratégico, ¿verdad? Porque es algo fortuito, nadie sabía que esto iba a pasar, pero yo puedo tener mis estados financieros proyectados contingentes. ¿Cómo pienso cerrar mis utilidades en diciembre 2020? Y para eso me ayuda este escenario. Muy bien. Entonces, jóvenes, lo que acabamos de ver es un escenario de riesgo relacionado con el flujo de efectivo, relacionado con la liquidez y que me puede llevar a hacer estados financieros proyectados contingentes. El gerente financiero puede proyectar el balance y el estado de resultado contingente. ¿Cómo va a cerrar este año la institución microfinanciera? Ahora, dentro de los problemas de liquidez tenemos que evaluar que nuestro cliente, y principalmente el microempresario, tiene también problemas de liquidez. Por ejemplo, aquí podemos observar una curva donde el área azul refleja las utilidades de un empresario. Empezamos el mes de enero del 2020 a trabajar y las utilidades acumuladas del empresario empezaron a crecer. Pero al inicio de marzo o a mediados de marzo que se dieron los problemas de cierre de fronteras y empezaron las cuarentenas, los confinamientos y cerraron algunos negocios, entonces el empresario, su utilidad se le vino abajo. Y llegamos a abril, mayo, y el empresario sigue teniendo pérdidas, porque toda la zona gris es pérdida del empresario. A junio, a finales de junio, posiblemente el empresario va a tener sus máximas pérdidas. Esas pérdidas ha implicado sacar dinero, ¿verdad?, de algún lado. Entonces, ¿qué ha hecho el empresario? Si el empresario tenía una reserva, ya se la gastó. Si el empresario puede seguirse endeudando, y de hecho ya pidió crédito
a nuestras entidades financieras, va a incrementar sus deudas. Y si el empresario tenía un capitalito con que compra y vende, ya se lo gastó. Entonces, si en julio, empieza la reactivación de la economía, el empresario va a empezar a subir sus utilidades. Es decir, va a empezar a disminuir su pérdida, ¿verdad? A generar ingresos para disminuir su pérdida, para lograr tener utilidades. Quizás a lo mejor entre noviembre y diciembre. Y ese es uno de los que se han hecho arreglos para que las personas no paguen en abril, no paguen en mayo, ¿sí? No paguen en junio. A lo mejor se sueltan esos arreglos en julio. Hablando principalmente del microempresario, no del empleado que tiene una orden de descuento y no lo han quitado, ¿verdad? De su empleo. En julio, el empresario que empieza a trabajar tiene problemas para pagar. Entonces, ¿a qué me va a llevar esta situación? A que a lo mejor necesite darle dinero al empresario, porque ha caído en una situación justificada, ¿verdad? No es problema de él, es problema de la economía, es problema del sistema, es problema del COVID-19. Me va a llevar a darle más dinero para que él empiece a trabajar y me empiece a pagar un poquito, ¿verdad? O a lo mejor si yo no le puedo dar más dinero, voy a tener que hacer otro arreglo, pero este arreglo sí ya me está afectando la mora, porque aquí ya no es un arreglo donde yo no le puedo afectar. La mayoría de normativas de los países han hecho que en este arreglo pues no les afectemos su récord crediticio, pero ya después de que empieza a reactivarse la economía, sí ya tenemos que ver la situación real y me empieza a afectar la mora. Entonces, ¿qué me lleva? Este problema de liquidez del empresario me lleva a otro problema de liquidez porque no logro tener una estabilidad de mi cartera. Entonces, señores, vamos a la planificación y ya vamos a ir terminando. Estos son los últimos temas. Vamos a la planificación de las contingencias, ¿verdad? Planificación de la contingencia. Número 1, una forma sencilla de generar estrategias contingenciales. Hay que hacer estrategias. 2, acciones contingenciales recomendadas. Lo vamos a detallar. Y por último, vamos a ver la viabilidad y ejecución. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en una forma sencilla de generar estrategias contingenciales? Número 1, escenario de riesgos. Jóvenes, no podemos en esta situación de COVID-19 generar estrategias y acciones contingenciales si no ha habido un escenario de riesgo. Ahí yo le propongo que usted haga una proyección financiera contingencial de riesgo. ¿Cómo cree que va a terminar sus utilidades a diciembre 2019? Haga un análisis de riesgo. Puede ser un riesgo difícil, un riesgo moderado de su flujo de efectivo. Y aplique otras herramientas de estrés, de liquidez, etcétera, ¿verdad? Pero haga escenarios de riesgo. Cuando tenga los escenarios de riesgo va a poder generar estrategias y acciones. Entonces, una forma sencilla de generar estrategias es la matriz de confrontación del FODA. Podemos hacer en grupo un FODA ante la situación de la contingencia. ¿Cuáles son nuestras fortalezas ante el COVID-19? ¿Cuáles son las oportunidades ante el COVID-19? ¿Cuál es la debilidad ante esta crisis? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es la fortaleza? Etcétera. Entonces, una forma sencilla de generar estrategias es que tiene que hacer al menos 3 fortalezas principales, al menos 3 oportunidades principales, al menos 3 debilidades principales y al menos 3 amenazas principales, no más, porque hay que cruzarla, ¿verdad? La matriz de confrontación hace un cruce. Entonces tiene que cruzar las fortalezas con todas las oportunidades y va a ver que se repiten algunas estrategias. Algunas estrategias son ofensivas y aplican como orientativas o defensivas. Entonces, mire, si yo acentúo mi fortaleza, puedo aprovechar la oportunidad y genero una estrategia ofensiva. Si yo supero mi debilidad, puedo aprovechar la oportunidad y genero una estrategia de orientación. Si yo acentúo mi fortaleza y puedo disminuir la amenaza, creo una estrategia defensiva, ¿verdad? Si yo supero la debilidad y puedo disminuir la amenaza, puedo crear una estrategia de supervivencia. Entonces, la matriz de confrontación. Aquí le pongo un ejemplo. Si yo acentúo la fortaleza, puedo aprovechar la oportunidad.
Si mi fortaleza es que mi nivel de cartera de ahorros representa el 90% de mi cartera de créditos y tengo la oportunidad que la banca comercial posee liquidez, es decir, que la banca comercial no anda buscando subir tasas ni nada, entonces yo puedo generar una estrategia ofensiva, desarrollo de una campaña agresiva de 3 meses para captar ahorros. ¿Sí? Acentúo mi fortaleza y aprovecho mi oportunidad y genero una estrategia ofensiva. Luego, tenemos acá, si yo supero la debilidad, puedo aprovechar la oportunidad. Si una de mis debilidades es que no tengo recurso humano, es decir, mi recurso humano es limitado para la gestión de negocios, y veo que hay una oportunidad de la banca comercial que posee liquidez y puedo traer depósitos, entonces genero una estrategia de orientación, reorientar personal administrativo para gestionar asociados que no usan productos financieros. Es decir, yo tengo asociados que les di un crédito, lo cancelaron y ahí están, ¿verdad? O solamente tienen un crédito, o solamente tienen un pequeño depósito. Yo puedo reorientar ese personal que yo tengo administrativo en esta crisis, capacitarlo y orientarlo a la captación, darle capacitación en técnicas de venta, etcétera, ¿verdad? Para poder aprovechar esa oportunidad. Entonces, esta es generar estrategias de manera sencilla. Ahora vamos a las recomendaciones y aquí vamos casi finalizando. Primera recomendación ante la crisis, señores. Número 1, oiga, cuando ya se suelten los arreglos, las reestructuraciones, los periodos de gracia y empiece la reactivación de la economía, señores, una de las recomendaciones es, escuche, todos volcados a la recuperación. Todos volcados a la recuperación. Es decir, que no es el pivote, no es la estrategia principal la colocación. Es la recuperación de los créditos. No quiere decir que vamos a entrar con toda la recuperación, ¿verdad? Y vamos a quitar garantías, etcétera. No, una recuperación estratégica negociadora. Cuando decimos todos volcados a la recuperación es que todas las entidades, todas las unidades organizativas apoyando a negocios, apoyando a créditos, todos, ¿sí? La financiera apoyando a negocios. El área de informática apoyando a negocios. El área administrativa apoyando a negocios. El área de riesgos apoyando a negocios. Todo el mundo apoyando a negocios y negocios volcados a la recuperación. Primero, la recuperación. Segundo, intensificar la captación de depósitos. Eso quiere decir que ahora es el tiempo de poder generar las estrategias más interesantes o más llamativas para captar depósitos. Número 3, diseño de políticas de salvataje de capacidad de pago con el apoyo del asesor. Quiere decir que el asesor tiene que meterse a su cartera, tiene que ir a hacer una evaluación de 100% de su cartera y ver cuáles son los casos que realmente aplican el apoyo. Ahí va a tener casos que han soportado la crisis, porque mire, aquí tenemos dos tipos de clientes. El cliente que tiene superávit, que tiene dinero, y el cliente que es deficitario, que no tiene nada. Entonces, el cliente que logra mantenerse en la crisis, ese hay que mantenerlo, ¿verdad? Hay que fidelizarlo. Pero va a haber un cliente que no logra mantenerse en la crisis. Hay que generar políticas de salvataje. Por ejemplo, yo recuerdo que aquí en El Salvador, cuando hubo una de esas tormentas tropicales tremendas, se pasaron llevando los negocios de un mercado municipal, un mercado que se llama aquí el Mercado Modelo, por la ciudad de San Jacinto. Nuestra entidad reservó alrededor de $2,000 o $3,000 y nos fuimos a los negocios más pequeños, más devastados, de $500, $700 en pérdida, y en vez de darles un crédito, les dimos dinero. Llegábamos donde los clientes les decíamos, ¿y usted cómo está? Mire, yo lo perdí todo. ¿Y cuánto tenía invertido? $700. Mire, le vamos a dar $700 para que recupere. Y eso no es reembolsable, ¿verdad? Y luego le vamos a dar un crédito para que usted reactive su negocio. Ahora, no quiere decir que a todo el mundo lo íbamos a regalar, ¿verdad? Teníamos $2,000 reservados para eso. Pero lo que creamos fue confianza en la gente, ¿verdad? Políticas de salvataje. Y aquellos que realmente necesitan apoyo, ayudarlos, ¿verdad? Ya sea con otro refinanciamiento, con nuevo crédito, etcétera. Pero va a depender de la evaluación del asesor. Ahora, otra situación es mantener a toda costa los créditos recurrentes. Si tenemos problemas de liquidez, estimados señores, los créditos recurrentes hay que mantenerlos a toda costa, ¿sí? Eso quiere decir que el gerente financiero, desde ya le vamos a decir,
señor, no sabemos cómo va a ser usted, ni qué estrategia va a implementar, pero usted me tiene que tener el dinero necesario para atender al recurrente. Es decir, el crédito nuevo a lo mejor no lo vamos a poder atender, ¿verdad? Porque tenemos problemas de liquidez, pero vamos a atender al recurrente, a ese lo vamos a fidelizar. Acción número 5, mantener líneas abiertas de segundo piso. Ahora es momento de buscar, si tenemos liquidez, pero busquemos segundo piso y llegar a decir, mire, yo quiero abrir una línea, no la necesito ahorita, la necesito para noviembre, la necesito para diciembre, quizás la necesito para el otro año, la necesito para agosto, pero es el momento de ir a buscar líneas de segundo piso. Yo tengo la oportunidad en este momento de trabajar en un estudio de mercado para una institución de segundo piso regional y están buscando, oiga bien lo que le voy a decir, esta entidad de segundo piso está buscando ampliar su mercado afuera de Latinoamérica. Si en este momento de COVID-19 esa empresa de segundo piso está buscando expandir su mercado, significa que hay posibilidades de fondeo de segundo piso. Hay que buscarlo, ¿verdad? Número 6, mejores procesos de análisis de crédito. Herramientas digitales, ¿verdad? Apoyémonos de herramientas digitales, herramientas ya sea en Excel, herramientas a través de app, que nos facilite el análisis, ¿verdad? A través de scoring, hacerlo más rápido posible. Hay que trabajar los procesos de análisis para hacerlos más ágiles y que nos permita evaluar riesgo. 7, intensificar la prospectación de nuevos clientes de bajo riesgo. Hay que buscar los clientes de bajo riesgo. Hoy es momento de buscar empleados con empresas de bajo riesgo. Hay que buscar microempresarios con ahorros, con disponibilidades de bajo riesgo. Y si es posible, incursionar en la pequeña empresa. Hay que crear equipos de apoyo a las agencias, las entidades que tienen agencias. Yo recuerdo en el 2008, 2009, en el comité de gerencia éramos alrededor de 12 personas, gerente de negocios, gerente financiero, gerente de riesgo, gerente de auditoría, inclusive la auditoría estaba incorporado, gerente de informática, etcétera. Habían técnicos, 12 personas que nos volcamos a las agencias, 2 o 3 personas dedicadas a las agencias y todos los fines de semana o todos los días nos reuníamos para ver cómo va tu agencia. Íbamos a donde estaba la agencia, nos reuníamos con los asesores de crédito, los acompañábamos al campo, es decir, la gente, las jefaturas apoyando a las agencias. No quiere decir que vamos a dejar nuestro trabajo y nos vamos a ir a campo, pero sí dedicar 1 o 2 días por semana a apoyar a las agencias, crear equipos de apoyo para salir adelante. Número 9, buscar nuevos nichos de mercado de bajo riesgo, nichos de mercado, ¿verdad? Créditos de OID, ¿verdad? Que sean órdenes irrevocables de descuento, realmente incursionar en la pequeña empresa. Hay que buscar nuevos nichos. Crear el teletrabajo para la recuperación de la cartera de menor riesgos y comunicación de promociones de captación. Tenemos la posibilidad, ¿verdad? No podemos tener a todo el mundo en nuestras oficinas. Hay que crear ese teletrabajo. Las empresas de venta telefónica, ¿verdad? Los call centers están haciendo un buen trabajo. Han mandado a todo el mundo a sus casas y están haciendo negocios. Número 11, gestionar con fuentes de fondeo nuevos planes de pago para evitar el descalce. Si yo tengo créditos activos en mi cartera con promedios de 3 años, hay que buscar y lo estoy ampliando, lo estoy llevando a 5 años, hay que buscar con los fondeadores de segundo piso también ampliar esos plazos para no caer en problemas de descalce. Número 12, mantener a la medida de lo posible la calificación para no incrementar reservas, ¿verdad? Tenemos una política, es justificada la cuestión, y aquellos clientes que apliquen, que realmente han sido afectados directamente por COVID-19, ver la posibilidad de mantenerles la calificación para no incrementar nuestras reservas y descapitalizarnos aún más o más bien afectar nuestras utilidades. Búsqueda de fondos de garantía, ¿verdad? Los fondos de garantías son aquellos donde hay entidades, ya sea gubernamentales, que tienen fondos que pueden proporcionar garantías adicionales, ¿verdad? Fondos de garantía que pueden respaldar la garantía de nuestros clientes. Hay que aplicar la resiliencia, oportunidades en medio de la crisis, nuevos cooperantes. Señores, hay que abrir los ojos. Van a surgir nuevos cooperantes ante esta situación. Apoyo a emprendedores. Hoy es el momento que hay una entidad financiera que está creando una publicidad sobre emprendimiento, ¿verdad? Es decir, ella está promoviendo el pensamiento de inventores, de renovadores. Hay que apoyar a los emprendedores.
Nuevos productos financieros, hay que estar abierto a crear nuevos productos financieros, explorar nuevos mercados, simplificar los procesos de trabajo. Hay que ver oportunidades. Número 15, durante el estado de confinamiento y cuarentena, seguir las medidas sanitarias, impulsar el teletrabajo dirigido a la gestión de clientes, maximizar el uso de redes sociales, señores, mantener a toda costa la buena imagen institucional. ¿Sí? Las instituciones microfinancieras viven de la imagen, señores. Principalmente los que captamos depósitos, vivimos de la imagen. Estamos bien ante el cliente, somos sólidos ante el cliente, ¿verdad? Cumplimos al cliente, cuidadito con la planificación financiera, ¿verdad? En nuestra, es decir, en nuestros recursos y en nuestras limitantes, tenemos que mantener la buena imagen. Señores, viabilidad y ejecución. Y aquí vamos terminando. Crear un comité de gestión de la crisis, conformado por el personal de dirección, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la función de este comité de gestión de la crisis? Dar seguimiento al plan de contingencia. No tiene que guardarse, hay que elaborarse y ponerse en marcha. Velar para que se proporcionen los recursos, señores. Si vamos a hacer un call center, si vamos a capacitar a la gente, hay que proporcionarla, ¿sí? Y aquí lo dice, ¿verdad? Tenemos que capacitar a nuestra gente en nuevas habilidades. Si vamos a poner a una persona de servicio al cliente a recuperar crédito, hay que abrirle la mente. O sea, no se va a poner a pelear con el cliente, que no tenga miedo a hablarle al cliente. Si tenemos una cajera que nunca ha vendido y ahora la vamos a poner a vender, también hay que capacitarla, crearle esa habilidad mental y de conocimientos para poder hacer su función. Finalmente, señores, los componentes del plan de contingencia. ¿Cuáles son los componentes del plan de contingencia? Número 1, análisis de la situación actual, ¿sí? ¿Cuál es nuestra situación actual? Es decir, ¿cómo está la institución? ¿Cuáles son sus saldos de crédito? ¿Sus saldos de ahorro? Etcétera. Evaluación del riesgo por la crisis. Hacer escenarios, por lo menos 2 o 3 escenarios. Un escenario crítico, un escenario medio y un escenario que sea favorable. Generar estrategias. Aplique la matriz de confrontación. Genere acciones. Las estrategias son grandes líneas, ¿verdad? Y acciones puntuales, procedimientos. Luego identifique qué requerimientos necesita de infraestructura, logística y tecnología y hagamos un cronograma de trabajo. Insistiendo, el escenario de riesgo podría llevar un plan financiero contingencial a diciembre 2020. Bueno, hemos llegado al final de esta ponencia. Hemos querido junto a CAES, consultores y asesores empresariales, poderles proporcionar una guía, una herramienta para que las instituciones financieras estén preparadas, ¿verdad? Es decir, que no está de más que pensemos en el futuro, que pensemos en todos los ámbitos para poder estar preparados.